Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días y saludos a todos. ¿Qué tal? Rodolfo, te hemos invitado para analizar un proyecto de ley sobre un tema que ya hemos comentado en otras ocasiones. Se trata de un proyecto de ley presentado por el congresista Edward Málaga y que sincroniza las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial de tres candidaturas. Así se llama el proyecto. Lo que plantea básicamente es modificar dos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones en dos puntos, ¿no? Dos cosas muy puntuales. La primera, que la elección de congresistas ya no se realizará junto a la primera vuelta de la elección presidencial, sino conjuntamente con la segunda vuelta, ¿no? Y el argumento que esgrime el congresista Mala es que esto va a generar menos fragmentación, o sea, menos número de bancadas, porque estas se generan sobre todo en la primera vuelta cuando todas las personas votan por sus candidatos para la presidencia y hay un montón de candidatos, entonces surgen un montón de bancadas producto del arrastre, ¿no? Que votan por el mismo partido que votaron para la presidencia. Entonces, él señala que si uno junta la votación para los congresistas con la segunda vuelta, en la que habrían tres candidatos según su propuesta, por el arrastre, esto generaría también tres partidos con unas mayorías importantes y eso generaría menos eh, conflictividad, menos inestabilidad política y además que si uno ya sabe que a la segunda vuelta van dos o tres, uno puede darle la posibilidad al eh, partido que gana, por ejemplo la presidencia, de tener una bancada oficialista numerosa, ¿no? Que le dé estabilidad. O por el contrario, votar, por ejemplo, cruzado, ¿no? Votas para presidente por un candidato y para el Congreso por un partido distinto para que haya un contrapeso, ¿no? Te da esa posibilidad, cosa que no sucede ahora porque en la primera vuelta uno no sabe todavía, a pesar de las encuestas, quiénes van a llegar, ¿no? A la presidencia. Y también plantea que ya no van a pasar a segunda vuelta los dos candidatos que obtengan la mayor votación, sino los tres primeros. Y para esto argumenta que así se va a evitar la polarización entre las dos opciones que pasan a segunda vuelta tradicionalmente. Y él recuerda la experiencia del 2021, también las anteriores, ¿no? Pero sobre todo la del 2021, en la que el país se divide en dos y hay mucha conflictividad entre la gente, ¿no? Incluso discursos de odio, etcétera. Y además que, según él, con tres opciones ya queda un poco de lado esto de tener que votar por el mal menor, ¿no? Que cuando hay tres, no necesariamente va a haber un mal menor ahí, sino que hay más opciones. Entonces, como te mencionaba, este tema ya lo hemos comentado antes, sobre todo en el primer punto, ¿no? En que coincidan las elecciones presidenciales con las parlamentarias en la segunda vuelta. ¿Cuál es tu opinión sobre la forma como lo ha planteado el congresista Málaga en este proyecto de ley? Bueno, en primer lugar, como tú lo has dicho, ya en anteriores reuniones, en anteriores entrevistas, hemos adelantado una opinión sobre este tema, ¿no? Y creo que en líneas generales coincidimos con la necesidad de una propuesta de este tipo. Sin embargo, debemos mencionar que hay que ubicar esta propuesta dentro de lo que es la segunda vuelta, ¿no? Lo que se llama el balotaje. En efecto, la segunda vuelta tiene objetivos fundamentales. Primero, generar legitimidad a las autoridades políticas que se elijan, ¿no? En este caso el presidente de la República. Y en segundo lugar, evitar la fragmentación política o la dispersión. Sin embargo, vemos que eso no se ha logrado, al menos el tema de reducción de la fragmentación. Por el contrario, existe hoy más fragmentación política y una de las causas de esa fragmentación política es justamente esta crisis del sistema de partidos, que no logra generar ni consolidar liderazgos suficientemente fuertes que permita el país tener opciones más definidas y no esa pluralidad de opciones que existen ahora, que lejos de ser opciones ideológicas distintas, son más bien objetivos meramente particulares, inmediatistas de cada partido político que participa. Dicho esto, creo que es importante mencionar que efectivamente en el Perú y América Latina, después de la época de dictaduras militares y dentro del marco de un contexto de democratización de los países en América Latina, se estableció pues de manera progresiva esta segunda vuelta que hoy impera mayoritariamente en la región. Eh, y se planteó que las elecciones parlamentarias coincidan con las elecciones
presidenciales. Y en efecto, esto ha traído como consecuencia una agudización de la fragmentación política, puesto que hoy tenemos, en el año 2019, por ejemplo, había 24 partidos políticos inscritos. Hoy, para el año 2021, tenemos 12 partidos políticos inscritos y 14 partidos políticos en proceso de inscripción, lo cual nos da que potencialmente va a haber 26 candidatos presidenciales, si se logran formalizar la inscripción de los que han solicitado, 26 candidatos presidenciales en las propias elecciones. Eso de ahí, evidentemente, genera una fragmentación política innecesaria y riesgosa para el sistema político. Entonces, este tipo de propuestas también hay que ubicarlo en el contexto del equilibrio de poderes, en la forma como el régimen político regula el ejercicio del poder para generar estabilidad, porque el régimen político debe generar estabilidad, no debe generar caos y crisis permanente como estamos viendo de manera más aguda a partir del año 2016 en adelante. En ese sentido, creo que una propuesta de este tipo lo que va a contribuir, en primer lugar, es a generar una mayor estabilidad política. En segundo lugar, permitirá un proceso de un voto que no sea ciego, porque en las elecciones parlamentarias tenemos un voto ciego, porque no sabemos cuáles son las opciones políticas que pasarán a la segunda vuelta y por consiguiente, de alguna manera se diluye el voto en muchas agrupaciones políticas que al último generan un fragmentismo del Parlamento que impide que se pueda llegar a alianzas políticas que den estabilidad al Parlamento y su relación con el gobierno sea de oposición o de apoyo de manera sólida y estable. Entonces yo creo que desde ese punto de vista resulta positivo porque evita la fragmentación política y también genera algo que quizás no sé, nunca se ha visto como algo positivo, es las alianzas políticas. Acá hay un concepto negativo de la alianza política, como que implica una deslealtad al electorado o la deslealtad al grupo, al sector del electorado que uno representa. Yo creo que las alianzas políticas son totalmente legítimas y deben ser promovidas más bien. ¿Por qué? Porque en un país donde hay una proliferación de opciones políticas, la idea que dos grandes o tres grandes tendencias políticas e ideológicas se disputen los cargos de elección popular y no esta proliferación que lejos de marcarse por diferentes condiciones ideológicas, solamente son intereses partidarios inmediatistas los que lo movilizan a participar en la elección en las elecciones generales o parlamentarias. Claro, Ahí que yo creo que uno es de muy nuestros problemas importante. justamente es la falta de concertación que tenemos, ¿no? Entonces las alianzas son justamente eso, ¿no? Sí, porque ¿qué sucede? ¿Cuál es la lógica de una segunda vuelta vinculada a una elección parlamentaria? Es que pueda propiciar de pronto unas alianzas electorales que estén orientadas teniendo en cuenta que solamente van a pasar dos o tres opciones a la tercera vuelta y esas opciones van a ser discutidas conjuntamente con la elección parlamentaria, es que puede obligar a los partidos políticos a hacer alianzas, ¿no es cierto? Y evitar pues 20, 14, 15 candidaturas presidenciales. De repente se van a comenzar a aglutinar en dos o tres, porque saben que la elección parlamentaria que coincida con la segunda vuelta va de todas maneras a forzar la formación de dos grandes bloques, ¿no? De oposición o un bloque oficialista de respaldo al gobierno. Entonces eso va a generar que los partidos políticos generen alianzas políticas en tres o cuatro grandes bloques que obviamente disminuyan las candidaturas presidenciales y con esto también la fragmentación parlamentaria, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante para dar estabilidad al país, ¿no? Ahora, la opción que plantea el proyecto de que sean tres, o pueden ser cuatro, ¿no? O pueden ser, es la idea de que también haya un criterio de representatividad, no caigamos al extremo de forzar un bipartidismo, digamos, ¿no? Porque de alguna manera esto puede forzar un bipartidismo en el Parlamento. Entonces, la idea es que puedan ser, es una idea interesante, que debe ser analizada en todos sus aristas, el hecho de que se permita que sean tres o de repente hasta cuatro. ¿Para qué? Para que también haya una mayor pluralidad y no se trate de forzar a un bipartidismo artificial, digamos, ¿no? Pero de alguna manera es importante
que las tendencias mayoritarias tiendan a aglutinarse en grandes alianzas que eviten la fragmentación en el Parlamento, y esto genera la inestabilidad. Ahora, otra opción no planteada ahí, pero también es, por ejemplo, aunque puedes tener problemas operativos, operativos manifiestos, puede ser el hecho de que también hay un balotaje parlamentario, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un balotaje presidencial, pero podría ser un balotaje parlamentario, donde puede ser la elección en la primera vuelta, ¿no es cierto? Conjunta presidentes y parlamento, pero también haya un balotaje parlamentario. O sea, vale decir que la ley exija un número de apoyo popular para que esos partidos políticos pasen también a una segunda vuelta parlamentaria. Si no lo podemos coincidir o vincular necesariamente a la elección presidencial, que puede ser en la misma fecha, pero digamos, de los 20 partidos, aquellos que pasen el 10, 15%, pasan a una segunda vuelta parlamentaria, ¿no es cierto? Entonces ya se reduce también. Es una forma mucho más complicada porque organizar 2 elecciones parlamentarias es mucho más difícil que organizar una de 2 o 3 opciones de plancha presidencial, pero sin embargo también es otra posibilidad. Y finalmente hay que tener en cuenta que esta propuesta resulta interesante y yo he manifestado que me parece muy pertinente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es suficiente también, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros planteamos que se coincida la elección parlamentaria con con la segunda vuelta presidencial, es obvio que va a tender a que las grandes opciones que disputan la opción de, poder, de ser gobierno van a orientar o para la oposición o para el oficialismo ese parlamento. Sin embargo, la realidad política suele cambiar y la idea que un sistema político, un sistema electoral genere legitimidad es que la realidad política esté expresada en el parlamento. Entonces, lo que esto debe ir acompañado es con una renovación parcial del parlamento para que la realidad política de la sociedad se exprese o se manifieste dentro de la composición parlamentaria. De allí que este tipo de propuestas debería estar vinculada con una renovación parlamentaria y también con una reforma electoral que perfeccione los sistemas de representación. Ya hay varias propuestas en ese sentido, e inclusive la Comisión de Alto Nivel también planteó un cambio en la forma de cómo se representan los grupos políticos en el Parlamento. Entonces yo creo que vinculado a a esas 2 reformas adicionales, se generaría una mayor legitimidad del sistema político, ¿no? Bueno, sí, es un proyecto de ley interesante que plantea cosas con las que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Sin embargo, como ya hemos mencionado antes también, al no ser parte de una reforma más integral que considere otros aspectos también de reforma política, se queda como una isla que probablemente no surta el efecto deseado, ¿no? Entonces lo que se está haciendo ahora es proponer proyectos de ley aislados, cuando lo que se debería hacer es una reforma integral para que, digamos, los proyectos de ley que vemos por ahí se integren uno con otro y formen un todo, en una sola lógica. ¿No te parece, Rodolfo? Sí, ese es un poco, pero lo que pasa es que también estamos en una crisis política que todavía no se soluciona, que todavía el Parlamento no ha podido generar los acuerdos necesarios para poder salir de esta crisis política. Entonces yo entiendo que legítimamente muchos congresistas están planteando propuestas, digamos, de corto plazo para efectos de poder salir de esta crisis política. Y efectivamente, como dices tú, las reformas políticas no se pueden medir en el corto plazo, tienen que medirse, tienen que pensarse en el largo plazo. Entonces yo creo que, si bien es cierto, esta medida aislada puede contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema político, eso no quiere decir que no se requieran otras. El tema quizás impopular de restablecer el bicameralismo, Ujú. el tema de restablecer la reelección parlamentaria, el tema de establecer una renovación parcial del Parlamento, etcétera. Entonces, eso tiene que verse. Lamentablemente, en las condiciones que estamos actuales en la realidad política del país, es muy difícil llegar a un acuerdo, un consenso para una reforma de esa magnitud. Pero esperemos que ese tipo de propuestas puedan pues, propiciar que de una vez nos pongamos de acuerdo en cómo salir de la crisis. Hoy vemos que poco a poco va avanzando
en respaldo ciudadano el tema del adelanto de elecciones generales, que sería la solución más correcta, tanto de presidenciales como parlamentarias, ¿no? Sin embargo, todavía insisten en un sector de la oposición política en impulsar la figura de la vacancia presidencial o de la acusación constitucional, pero en todo caso tampoco se llega a los acuerdos políticos para poder poner un resultado final a esas iniciativas dadas por la oposición. Ujú. Por eso el entrampamiento, pues, y por eso es que no se puede hacer una reforma política integral hasta ahora. Muy difícil llegar a consensos en la situación en la que estamos. Pero bueno, es un proyecto de ley que plantea un avance, un pequeño avance, y vamos a ver cómo prospera en el Congreso. Muchas gracias, Rodolfo, por tus comentarios y muchas gracias a los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias.